Don Guillermo Díaz, buenos días. Buenos días, don Luis del Pino. Con las noticias de las 7. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este jueves 22 de mayo contándoles que el delegado del gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha frenado el cese de la subdelegada del gobierno en Badajoz, Maribel Cortés. La decisión había sido tomada para que su puesto lo ocupara Maricruz Rodríguez, quien tuvo que dejar su escaño en la asamblea para permitir la entrada de Miguel Ángel Gallardo. Cortés conoció su cese el miércoles, pero Quintana lo revocó pocas horas después. El delegado justifica su decisión porque la actual subdelegada cumple un perfil técnico jurídico específico y tiene experiencia administrativa que considera necesaria. Quintana ha confirmado que Cortés es una persona de su absoluta confianza y que seguirá en el cargo, mientras que Rodríguez evidentemente no estará en la subdelegación. Esta situación complica los planes del PSOE extremeño para facilitar el aforamiento de Gallardo, quien está imputado en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Bueno, el espectáculo está alcanzando ya niveles dantescos. Les recuerdo qué ha pasado. Organizan una plaza creada sin ninguna necesidad y exprofeso para el hermano del presidente del gobierno. Le adjudican la plaza a dedazo, plaza donde el hermano del presidente del gobierno ha podido estar trabajando sin dar un palo al agua. Y bueno, pues todo el caso se judicializa y al final se dicta orden de procesamiento, auto de procesamiento contra el hermano de Pedro Sánchez, contra el líder del PSOE extremeño, que fue pues uno de los que organizó esa asignación a dedo de la plaza, y contra otros 9 empleados de la Diputación de Badajoz, controlada por el Partido Socialista. Vale. El líder del PSOE extremeño, Gallardo, pues ve que al final le van a empapelar y entonces lo que hace es maniobrar para que el caso pase de la Audiencia Provincial de Badajoz al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, donde al parecer el Partido Socialista tiene más mano. Recordemos que en los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas es el Parlamento autonómico correspondiente el que nombra a una parte significativa de los jueces, lo cual, es decir, políticos controlando los tribunales que juzgan a políticos aforados. Bueno, el caso es que el líder extremeño quería aforarse y entonces mueve Roma con Santiago para que, primero, dimita una diputada de la Asamblea extremeña del Partido Socialista, renuncien otros 4 que iban detrás en la lista y luego el líder del PSOE extremeño que iba detrás, así podría tomar posesión de la plaza de diputado en la Asamblea extremeña y el caso pasaría automáticamente al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura al estar los diputados aforados. Vamos, una confesión en toda regla de que me han pillado con el carrito del helado y voy a ver si me libro haciendo que el caso pase a un tribunal pues más sensible a las presiones políticas. Con lo cual, pues le dicen a la diputada de la Asamblea extremeña que dimita y que a cambio le van a colocar en la subdelegación del gobierno en Extremadura, en Badajoz. Y entonces, pues claro, se plantea un problema, que es que esa subdelegación del gobierno ya está ocupada por otra señora que tendría que dimitir para que la que dimite de la asamblea pase a ocupar su puesto, corra la lista y al final Gallardo se pueda aforar. Problema, que ha llegado la subdelegada del gobierno y ha dicho que yo tengo que dimitir, y su jefe, el delegado del gobierno, ha dicho que me vais a quitar a esta para ponerme a esta otra, que no tiene ni idea de nada y encima tampoco es de mi cuerda, dice ni hablar, con lo cual ahora ya tenemos el lío. ¿Qué cosas pasan en los partidos cuando empieza la decadencia, el ocaso de los dioses? Ya el juego de las sillitas está funcionando a pleno rendimiento, cada vez hay menos sillitas y todo el mundo se va a aferrar a su sillita con uñas y dientes. Y ahora pues el Partido Socialista supongo que colocará a la diputada en otro sitio, pero tendrán que
también dar algo a los siguientes de la lista. En cualquier caso, esto indica que en el sanchismo no está todo atado y bien atado. Incluso en un sitio como Extremadura, donde el líder del PSOE extremeño es pro Sánchez 100%, no todos los del PSOE extremeño son de la misma cuerda, ni son pro Sánchez 100%, con lo cual, pues de vez en cuando se producen estos líos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ya saben que es una carrera contra el reloj. El líder del PSOE extremeño necesita aforarse antes de que se dicte auto de apertura del juicio oral, porque si se dicta auto de apertura del juicio oral, entonces el caso ya no pasaría al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, incluso aunque Gallardo pasara a ser diputado en la Asamblea extremeña. Bueno, corrupción en el PSOE extremeño, corrupción en el PSOE canario, escuchen. La fiscal antidroga de Tenerife, Sandra Fagil Fraga, está señalada por la Policía Nacional por actuaciones favorables a la trama de narcotráfico del empresario libanés Mohamed Derbah. La investigación ha destapado que Fagil es pareja sentimental de Francisco Moar, el jefe policial también imputado por dar protección a la organización criminal vinculada al político socialista Gustavo Matos. Según la Unidad de Asuntos Internos, la fiscal habría utilizado su cargo para ayudar a Derbah, elaborando informes favorables para que personas de su entorno obtuvieran la libertad. En conversaciones interceptadas, el narcotraficante anuncia con antelación las decisiones judiciales y menciona preparar regalos como contraprestación. Paralelamente, el subdelegado del gobierno en Tenerife, Javier Plata, también se reunió con Derbah en octubre del año pasado, aunque desde la delegación justifican el encuentro por la condición del libanés como consejero especial del primer ministro de Guinea-Bissau para tratar asuntos diplomáticos. Bueno, ayer lo comentaba en el Partido Socialista de Canarias. Está claro que ha estado operando una trama de corrupción criminal, una o varias. Bueno, parece que una, porque aparecen conexiones en los sitios más insospechados. El actual vicepresidente segundo de la Asamblea de Canarias, del Parlamento Canario, resulta que le ha pillado la policía en una serie de conversaciones donde prometía a un narco actualmente encarcelado interceder por él ante varios ministros, incluido Marlaska, un narco actualmente encarcelado con el que mantuvo conversaciones vis a vis en determinadas cafeterías, alguna de las cuales ha sido grabada por las fuerzas policiales. Bueno, pues nuevas informaciones. Resulta que la fiscal del caso del narco es la mujer de un policía que ha sido recientemente detenido por complicidad con el narco, que era el que inicialmente llevaba las investigaciones sobre el Tito Berni, otra trama de corrupción que afecta al Partido Socialista de Canarias. Vamos, que en el Partido Socialista de Canarias, evidentemente, o eres corrupto o no asciendes. Cosa bastante lógica. Si una serie de corruptos se hacen con el mando en una organización, pues no van a dejar que entre alguien limpio a ocupar puestos decisorios, porque entonces ese alguien limpio no podría ser sometido a chantaje ni ser comprado. Así que cuando una serie de corruptos se hacen con el mando en una organización, a partir de ese momento solo ascienden los corruptos. Por tanto, podemos imaginar fácilmente que en estos momentos todo el Partido Socialista de Canarias está bajo sospecha de ser una trama criminal organizada. Y no solo el Partido Socialista de Canarias. Ya les hablé ayer de cómo la corrupción en Canarias es bastante transversal. Una especie de gran coalición del mangue. Bueno, hemos hablado de corrupción en el PSOE extremeño, corrupción en el PSOE canario, corrupción también en el PSOE europeo, y en este caso corrupción transversal. Y además el Partido Popular Europeo salió ayer en ayuda de los corruptos, quizá
porque uno de los principales personajes sobre el que recaen sospechas de corrupción es precisamente la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que no pertenece al Partido Socialista, pertenece al Partido Popular. Escuchen, porque ayer fue un día indignante en el Europarlamento. El Partido Popular Europeo ha votado junto a la izquierda en contra de crear una comisión de investigación sobre casos de corrupción en las instituciones europeas, incluyendo el llamado Pfizer Gate, que afecta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La propuesta presentada por el grupo Patriotas por Europa, que incluye a Vox, buscaba investigar varios escándalos de corrupción en Bruselas. Jorge Buxade, jefe de la delegación de Vox, ha criticado duramente al Partido Popular, calificándolos de cómplices y denunciando que están con von der Leyen en la corrupción. La comisión pretendía investigar casos como el Qatar Gate, el caso Marruecos, el Huawei Gate y especialmente los contratos de vacunas de COVID negociados mediante mensajes secretos entre von der Leyen y el CEO de Pfizer. Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox, ha señalado que esta votación se produce una semana después de que von der Leyen fuera condenada por no hacer públicos esos mensajes donde se dirimieron muchos miles de millones de euros. Resulta que los tres grupos a la derecha del Partido Popular en el Parlamento Europeo, pues patriotas, identitarios, conservadores, reformistas, se unen, logran el número de firmas necesario para solicitar una comisión de investigación sobre los casos de corrupción que afectan al Parlamento y a la Comisión Europea. Pues el Qatar Gate, el Morocco Gate, el Huawei Gate, el tema de los contratos secretos de las vacunas, etcétera, etcétera. Presentan la propuesta en el Parlamento Europeo y ayer el Partido Popular Europeo al conjunto, salvo me parece 5 eurodiputados, ninguno de ellos español, el Partido Popular Europeo se unió a la izquierda y a los centristas, reformistas, liberales del me lo llevo, para entre todos votar que no a la creación de la comisión de investigación para aclarar los casos de corrupción que afectan al Parlamento Europeo y a la Unión y a la Comisión Europea. ¿Se dan ustedes cuenta de cuál es la situación? Aquí podemos perdernos en chorradas diciendo izquierda contra derecha, resulta que se llevan muy mal en determinados países, en otros se llevan bien, pero hay que elegir entre izquierda y derecha. No, no, todo eso ha quedado hace mucho tiempo arrumbado, ha quedado orillado. La lucha no es entre izquierda y derecha, la lucha es entre soberanistas y globalistas, entre corruptos y los que quieren acabar con esa corrupción. La corrupción en estos momentos en la Unión Europea es transversal. Ya hemos visto que en el Huawei Gate, en el escándalo de soborno de eurodiputados por parte de la empresa china Huawei, pues se han solicitado 5 suplicatorios al Parlamento Europeo de 5 eurodiputados que están bajo sospecha de haber recibido mordidas de Huawei. De los 5, 3 son del Partido Popular Europeo, 1 del Partido Socialista Europeo y 1 de los centristas liberal reformista me lo llevos. Bueno, pues frente a todo eso están los partidos soberanistas y están ascendiendo. ¿Por qué? Pues porque la gente está cada vez más hasta las narices de ladrones que encima fingen llevarse mal cuando todos se reparten todo, cuando a la hora de nombrar gente para puesto chollos donde cobran una pasta por no hacer nada, o incluso peor, por fastidiarnos a los ciudadanos comunes, pues se ponen perfectamente de acuerdo. Luego sí, suben ahí a la tribuna del Europarlamento y se meten un poco el dedo en el ojito, los del Partido Popular Europeo y los del Partido Socialista Europeo, pero luego van a pachas. Son 2 marcas de un mismo negocio, que es el negocio de la corrupción transversal. Una corrupción transversal que encima, como les dije a ustedes ayer, tiene el problema de que es una corrupción que busca nuestra ruina. Porque todavía si fueran corruptos que trabajan para el pueblo y que, hombre, pues hacen que Europa y sus ciudadanos progresen y tal, bueno, pues que metan un poco la mano en la caja,
no nos importaría tanto, pero encima son corruptos que meten la mano en la caja y se dedican a legislar para destruir la economía europea. Son corruptos que roban y encima nos empobrecen. Dices, hombre, pues, en fin, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Es esa escena que ya les he comentado alguna vez del conde de Montecristo, donde el conde de Montecristo llama a su mayordomo principal y le dice, me estás robando el 10% del dinero. No, por Dios. Dice, sí, o sea, no me lo niegues porque lo he comprobado. Dice, y no me importa, mientras me sirvas bien, róbame el 10% del dinero. Ahora, como me robes más o como no me sirvas bien, estás acabado. Bueno, pues estos nos roban mucho más y encima no nos sirven bien. Así que hay que despedir al mayordomo, ¿no les parece a ustedes? La BBC ha tenido que emitir una rectificación después de que un funcionario de la ONU difundiera información errónea sobre bebés palestinos en Gaza. Durante una entrevista en el programa Today, el representante de las Naciones Unidas afirmó que 14.000 bebés morirán en las próximas 48 horas si no recibían ayuda inmediata. Cuando la BBC pidió aclaraciones a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, esta explicó que se referían a bebés que sufren desnutrición aguda severa y necesitan suministros urgentes, pero no que fueran a morir en 48 horas. Un informe posterior reveló que las 14.100 casos de desnutrición aguda mencionados corresponden a una proyección para todo un año, entre abril del 2025 y marzo del 2026, no para 2 días. La noticia ya había circulado masivamente en redes sociales antes de la rectificación, que tuvo mucho menor alcance que la información inicial incorrecta. Bueno, ayer un nuevo libelo contra los judíos, ayer un nuevo bulo nazi, ayer un nuevo ejercicio de manipulación y propaganda. Aparece un tío de Naciones Unidas en un programa de la BBC que se llama Today, y entonces coge y dice que en las próximas 48 horas van a morir 14.000 bebés en Gaza porque los israelíes no dejan pasar ayuda humanitaria. Inmediatamente todos los terminales mediáticos del antisemitismo occidental se hacen eco. 14.000 niños van a morir en 48 horas si Israel no detiene su ofensiva. Se hacen eco todos, sin excepciones. La BBC lanza el bulo del tío este de la ONU y automáticamente todos como leones a lanzarse sobre ese nuevo libelo contra los judíos. Pasan 6 horas y resulta que, que el de la ONU se había equivocado y que realmente había sacado lo de los 14.000 de un informe de la ONU que dice que en los próximos 2 años pues hay 14.000 niños en Gaza que corren el riesgo de desnutrición severa. O sea, que un informe de la ONU, por supuesto ya sabemos para quién trabaja y estará manipulado como todos sus informes, dice que en los próximos 2 años 14.000 niños podrían sufrir desnutrición severa, y eso termina transformado en la noticia, entre comillas, de que en las próximas 48 horas van a morir 14.000 niños en Gaza. Bueno, entren ustedes hoy en las redes. De todos los que se hicieron eco de esa nueva mentira contra los judíos, de ese nuevo libelo nazi, pues prácticamente ninguno ha retirado sus tweets, sus enlaces, sus noticias. La BBC ha rectificado. Los medios españoles, casi ninguno. Los tuiteros españoles que han puesto sus mensajes, ahí los mantienen. Van a morir 14.000 niños en los próximos 2 días debido a Israel. Es asqueroso. Son nuevos nazis utilizando las técnicas de propaganda nazi, utilizando la distribución de libelos contra los judíos como en la Alemania nazi se hacía. Y luego resulta que algunos de los que se dedican a hacer eso se llaman a sí mismos periodistas. Y algunos de los que se dedican a hacer eso dicen que hay que establecer reglas de censura para evitar los bulos de la extrema derecha. Bulos de la extrema derecha. Vosotros sois un bulo, empezando por vuestra condición de periodistas. Ni sois periodistas ni nada, sois puñeteros nazis dedicados a la propaganda nazi. En fin, ayer tuvimos otro ejemplo de propaganda.
Escuchen porque, en fin, fue esperpéntico lo que pasó ayer. El periodista Antonio Maestre, colaborador de La Sexta, protagonizó este miércoles un altercado físico con Bertrán Endongo, reportero de Periodista Digital en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Eres muy valiente para tirar el micrófono a un chaval de 24 años. Venga, aquí está el mío, tíralo si tienes cojones. ¿Qué tiene el móvil? Tíralo. ¿Qué pasa con tu móvil? Tira el micro. ¿Qué pasa con tu Tira móvil? Tira el micro si tienes cojones. Tira el micro. Tira el micro si tienes Voy a cojones. empujarme. Tira el micro. Voy a empujarme. Venga, si no tienes fuerza. Si no tienes fuerza. Si no tienes fuerza. Pero venga, empújame. Así, Agrede, mira, agrédeme. te estoy empujando. No te voy a agredir si no tienes fuerza. Si no tienes fuerza. El incidente comenzó cuando Endongo se acercó a Maestre para preguntarle sobre su anterior agresión al periodista Vito Quiles, a quien arrebató y lanzó el micrófono durante una entrevista. La situación escaló rápidamente con empujones iniciados por Maestre, quien según Endongo le llamó nazi de mierda durante el enfrentamiento. La Policía Nacional tuvo que intervenir para separarlos. Tras el altercado, ambos han anunciado que presentarán denuncias mutuas, Maestre por agresión y Endongo acusando al colaborador de La Sexta de intentar provocarle para después victimizarse. Este no es el primer episodio controvertido de Maestre, quien ya había sido denunciado anteriormente por injurias y calumnias. Bueno, ayer Antonio Maestre pone en las redes: me ha agredido Bertrán Endongo y voy a denunciarle ante la policía. Entonces Bertrán Endongo pone el vídeo de lo que había pasado y era Antonio Maestre el que estaba ahí empujándole y decía: venga, empújame, a ver si podía decir que le había agredido Bertrán Endongo. Están muy nerviosos los progres y yo lo comprendo. En los últimos años se ha creado en España un tinglao donde el Partido Socialista y sus socios se están dedicando a saquear las arcas públicas, y en ese saqueo pues lo que hacen es salpicar, lo que hacen es repartir entre los afines. A uno le dan 3.000 euros por hacer 2 vídeos de minuto y medio hablando mal de Franco, a otros los nombran para la comisión de no sé qué, a los medios les riegan con decenas de millones de subvenciones, y al final hay mucho indocumentado, hay mucho, pues en fin, petimetre al que no podría ganarse la vida ni repartiendo hamburguesas en una bicicleta, porque son auténticos negaos para todo, y que sin embargo están viviendo como Dios con el dinero que les llega del saqueo que el gobierno actual está efectuando de las arcas públicas. Y están nerviosos porque saben que se acaba el chollo. Saben que en cuanto este gobierno caiga se les acabó lo de ganar dinero simplemente por lamer botas. Y hombre, lo de ponerse a trabajar de verdad es duro. Lo de incluso ponerse a trabajar de verdad como periodista. Lo de mamporrero del poder, no, de duro no tiene nada, es asquerosito, pero bueno, hay gente que tiene estómago para todo. Fíjese, hasta había chavalas que se iban con Ábalos por dinero. Hace falta tener estómago, presuntamente, claro. Bueno, en fin, menos mal que tenemos teléfonos móviles, cámaras, y que los bulos de esta gente, por ejemplo eso de que dice Antonio Maestre, de que le había agredido Bertrán Endongo, pues quedan desmontados por la realidad. Al final, pues de todo queda constancia en este mundo, o de casi todo. En este caso, pues ha quedado constancia de que quien quería bronca física pues era Antonio Maestre, no Bertrán Endongo. En fin,